Hola, bienvenidos a puntajenacional.co. En este video veremos niveles de lectura. La lectura es un proceso de comprensión en donde se construye el significado de un texto. Para lograrlo existen unos niveles de lectura que nos permiten ir desde lo más básico hasta lo más complejo para poder llegar a elaborar hipótesis de pensamiento y así tener una lectura propiamente crítica. Para entender qué se evalúa en la prueba Saber 11 y cómo podemos prepararnos para la prueba de lectura, lo que tenemos que hacer es conocer estos niveles y saber cómo se pregunta sobre los mismos. Vamos a ver entonces en este video el nivel literal. Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Se extrae información sin hacer interpretaciones. Solicitar respuestas simples que están explícitas en el texto escrito. Dentro de este nivel tenemos dos subniveles. Uno, el literal primario. Se trata de reproducir la información que nos presenta de manera explícita el texto. Reconocer detalles como nombres, personajes, lugares, secuencia y orden de las acciones. El segundo es el literal secundario. En este nivel se hace una lectura más profunda. Se trata de reconocer las ideas del texto y el tema principal. Es aquella información con la que podemos hacer resúmenes, mapas conceptuales o síntesis. Veamos algunos ejemplos para tener más claro el concepto de nivel literal. Ejemplo 1. ¿Cómo seleccionar un cuento? Para seleccionar un cuento que esté en perfecta relación con nuestra personalidad, capacidad de interpretación, gusto particular y relación con el mundo, es necesario en primer lugar leer desprevenidamente durante algún tiempo o considerar las lecturas del pasado y buscar en ellas aquellos textos que nos conmovieron profundamente y que, a pesar del tiempo o precisamente por él, nos siguen conmoviendo, bien sea porque nos llenan de alegría o porque nos cuestionan o nos satisfacen. Son esos cuentos que nos hacen vibrar, los que estamos en capacidad de transmitir, ya que en una sesión de narración de cuentos lo que realmente se transmite es la sensibilidad del narrador, su estremecimiento y su expresividad, su ser verdadero. Vemos entonces aquí el fragmento de un texto y ahora vamos a ver ejemplo de una pregunta de nivel literal. De acuerdo con lo planteado en el texto, los cuentos que nos conmueven profundamente son aquellos que a. Nos hacen sentir nostalgia por hechos del pasado, b. Nos permiten reflexionar sobre la literatura actual, c. Nos dan alegría, nos cuestionan o nos satisfacen, d. Nos ayudan a recordar lecturas de otros tiempos. En este caso lo que tenemos que hacer es volver al texto y recuperar aquel pequeño fragmento donde se encuentra la información que nos permite responder cuáles son los cuentos que nos conmueven profundamente. Vemos que en el texto dice: es necesario en primer lugar leer desprevenidamente durante algún tiempo o considerar las lecturas del pasado y buscar en ellas aquellos textos que nos conmovieron profundamente y que a pesar del tiempo, precisamente por él, nos siguen conmoviendo, bien sea porque nos llenan de alegría, porque nos cuestionan o nos satisfacen. Entonces, vemos que la respuesta literal es la C. Nos dan alegría, nos cuestionan o nos satisfacen. Está tal cual como está en el texto y este es un nivel literal primario. Pasemos a un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Aquí está de nuevo el texto. Vamos entonces a ver la pregunta. El texto anterior trata sobre a. Las características de los cuentos, b. La manera adecuada de leer cuentos, c. Las funciones de los cuentos en la lectura, d. La forma ideal de elegir cuentos para leer. En este caso ya no se trata de recoger información simplemente literal como la pregunta anterior, sino que ya tenemos que ir un paso más allá y encontrar cuál es el tema de este texto. En este caso es más fácil porque el título nos dice cuál es el tema, cómo seleccionar un cuento. Entonces tenemos que leer las opciones
y a partir de ellas ver cuál se acerca más a la definición de lo que está haciendo la pregunta de este texto. Entonces, las características de los cuentos no es correcta porque no se acerca al título y tampoco al contenido de lo que leímos. En este no nos hablan de las características de los cuentos ni de esta clasificación textual. B. La manera adecuada de leer cuentos. Esta, aunque puede ser cercana, no es correcta porque nos dice cómo buscar los cuentos, qué tenemos que sentir al momento de leer un cuento que nos guste. Y eso no se ajusta a la manera adecuada, ya que es ambigua esta opción. Y hay otra que es más precisa. Las funciones de los cuentos en la lectura. Esta opción no es correcta porque el texto no nos habla de funciones y el título tampoco lo anuncia. Por tanto, la respuesta correcta es la D, la forma ideal de elegir cuentos para leer. Si nos damos cuenta, la opción D es como una paráfrasis del título Cómo seleccionar un cuento. Una paráfrasis es decir las cosas de una manera similar que diga lo mismo pero con otras palabras. Por eso la opción correcta es la D. Ahí vemos los dos ejemplos que tenemos del nivel literal de lectura, para tener en cuenta en el momento en que nos encontremos en una prueba y podamos determinar qué tipo de preguntas nos están haciendo. Te invitamos a que sigas preparando el Saber 11 con el material de nuestra página. Encontrarás videos, material de estudio y simulacros. Hasta una próxima oportunidad.